¿Qué tal? Bienvenidos a Búnker Político, el podcast político más provocativo de México. Ahora, el tema de hoy es un tema muy polémico, pero es algo que se tiene que comentar porque muchos priistas están en contra de la alianza con PRD, PAN y ya no sé ni con quién más podrían estar ahí metidos. Además, es un tema que el partido no quiere que nadie esté comentando si tienen una opinión en contra. Entonces, yo creo que es un tema que debemos de tomar aquí en Búnker Político y creo que es algo que debemos explorar. Entonces, ese es el tema de hoy. Vamos a analizar todo lo que esto implica tanto para el partido como para la militancia. Empecemos. Ok, estamos ya en 2021, vienen las elecciones a mediados de año y el PRI para rescatar alguna victoria electoral en este nuevo ciclo está obviamente buscando la mejor fórmula para poder quitar a Morena del poder. Y ok, es válido, como algún priista me acaba de comentar. En la política todo se vale y básicamente estoy de acuerdo. Pero vamos a analizar esto un poquito más profundamente. No vamos a quedarnos nada más con esa sensación de emociones, sino lo vamos a hacer de una forma mucho más analítica, si lo quieren articular así, y lo vamos a ver de una forma donde estamos estructurando un argumento a favor o en contra de este tema. Ahora, en las redes sociales que he puesto en Facebook y en otras redes de Búnker Político, sin duda este es un tema polémico y hasta ahorita pareciera que la mitad de la militancia está en contra de esta alianza y la otra mitad está en contra de mí por haber mencionado esto, ¿no? Es algo como que casi sacrilégico y es algo que como que ni lo debería de mencionar y ya con eso soy un traidor. Bueno, yo no pienso así y ustedes saben y esto además es un ejercicio intelectual que se debería de hacer dentro del partido y yo entiendo que el partido quiere ganar. Y entiendo la militancia que quiere sacar a Obrador, y así como el partido quiere sacar a Obrador, quiere sacar a Obrador, quiere sacar a Obrador. O sea, eso no es una política pública. Eso no es una estrategia de nación, no es un plan de desarrollo, no es nada más que una ambición política y estar ferrado a odiar a alguien o un grupo, y en este caso Morena, o sea, odio, y la gente usa el término de odio. Y nada, chequen eso, o sea, odio a Morena, odio a AMLO, odio, o sea, por favor. O sea, si están ustedes en esa mentalidad de odio, que odias a otro partido, que odias a un candidato, o sea, estás mal. Discúlpame, pero estás mal. Ya te han creado, o sea, la estructura del partido te ha creado a ti de una forma, una mentalidad donde te puede manipular como quiera. Y eso no le sirve a la nación porque no eres un ciudadano pensante, eres parte de la borregada de la política. Y eso es lo que menos necesitamos en este país. O sea, más borregada. Necesitamos a gente, una ciudadanía que piense, que esté capaz de analizar las cosas y castigar a su propio partido cuando hace las cosas en contra de sus intereses de ellos, que es los intereses de la nación. Ok, entonces, bueno, empecemos. Ahora, el primer punto que tengo aquí es la alianza electoral con PRD y PAN hasta este momento, ¿no? Es como la veo yo. Ahora, la primera pregunta como priista es, ¿cuál es mi ideología política? Si yo soy priista, ¿en qué creo? Si tú eres priista, ¿en qué crees? O sea, ¿qué es tu ideología política?
Y eso es un poquito más complejo de poder entender, porque si leen los estatutos del partido, que su política ideológica está un poquito por todos lados. O sea, no está nada bien definido, en mi opinión, porque en unas cosas dice cosas que dices, bueno, eso sí, efectivamente es centro, o eso es definitivamente eso es derecha, o eso definitivamente tiene izquierda en todos los sentidos. Entonces, la ideología a veces no tiene mucho que jugar en estos temas porque eh, se ha convertido más como simplemente mi partido tiene que ganar. Mi partido tiene que ganar. No importa lo que crea mi partido, no importa el candidato, no importa la propuesta, solo sabemos que mi partido debe de ganar. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa mentalidad, porque a final de cuentas, esa mentalidad nos ha traído a esta realidad socioeconómica en México. Digo, nosotros no tenemos ese tipo de, ¿cómo lo puedo describir? De criterio, no sé, para simplemente decir, a ver, ganar por ganar no le sirve a nadie. Y mira, y eso es algo que tenemos que explorar también. Simplemente darle el voto a nuestra institución política solo porque es nuestra institución política no le sirve ni a la institución, ni a nosotros, ni a la nación. Y eso quiero que quede claro. Esa es una realidad. O sea, esa es una realidad que tenemos que poder entender para actuar con nuestro voto. Ahora, como priista, ¿en qué se supone que uno debe de creer? Y lo que anoté aquí es, aquí estoy en una alianza con alguien de la izquierda, con alguien de la derecha, que existen conflictos ideológicos básicos que van en contra completamente de la ideología del PRI. Yo me acuerdo antes que, yo sé que las alianzas es algo natural del sistema político, pero eso es otro tema y yo no estoy de acuerdo con alianzas para empezar. Pero, o sea, el hecho de hacer una alianza nada más para darle vida a otro partido o para asegurar una elección, en cada alianza te estás enfrentando a otros partidos que tienen una ideología, pero no puedes estar sacrificando tu propia ideología solamente para ganar una elección. O sea, no, eso es lo que nos ha llevado a tener todos los problemas que tenemos en este país, tanto en el sistema político como en gobierno, como en todos aspectos de la vida, porque nada más queremos apoyar ciegamente a nuestro partido. ¿Ok? Y por eso digo, eso es, yo creo que una forma de ver esta primera pregunta de la alianza electoral PRD, PAN, PRI. Y es una pregunta muy básica. Como priistas, ¿en qué creemos? O sea, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos republicano y demócrata. Republicano es pro vida, es pro ejército, es decir, le quieren dar muchos servicios a los veteranos, quieren tener una seguridad nacional muy fuerte, quieren tener unas fronteras muy seguras, quieren tener una política diplomática, si lo podemos decir, relaciones internacionales, muy agresiva para defender los intereses de Estados Unidos en el mundo. Son para menos impuestos, son para menos regulación, menos gobierno en general, menos burocracia y en ese sentido, ¿no? Y los demócratas son básicamente todo en contra. Quieren un gobierno más grande, más programas sociales, hacer la gente más dependiente del sistema, algo como que tenemos en México. Entonces, ideológicamente,
son cosas muy distintas. Ahora, yo te pregunto a ti como priista, si eres de la centro derecha, tú debes de creer ser pro vida. Así es, debes de ser pro vida, estar en contra del aborto. Izquierda no es así. Izquierda es mega aborto. O sea, ellos quieren legalizar todo ese aborto y siempre usan el lema de mi cuerpo, mi voz, mi voto, my body, my choice, o algo así. Ok, pues ¿qué crees? ¿Qué crees? No es tu cuerpo, es el cuerpo de un bebé. O sea, que se está desarrollando. Y es un bebé. El argumento ahora de la izquierda es que no es un bebé hasta X etapa. Entonces, antes de eso lo puedes matar. Ok, no es cierto. Es un bebé y tiene una etapa de inicio hasta una etapa de nacimiento. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, varios estados ya permiten el aborto. Estados izquierdistas, a decirlo así, demócratas, permiten el aborto ya que nace el bebé. ¿Ok? Y que yo sepa, toda la izquierda en general en el mundo apoya estas políticas. ¿Ok? Ideológicamente, si tú eres priista o no crees en el aborto, ¿cómo puedes apoyar esta política? O sea, no. Y esa es una ideología de la izquierda. PRD es izquierda. Eso es lo liberal, lo progresista. Eso es progresista. O sea, progresista es una palabra muy engañosa. Te hace creer que es algo correcto y moderno y como debe de ser las cosas. Pero no es así. Es algo muy distinto a lo que la gente piensa y progresista es algo muy destructivo en términos reales para la sociedad en general. Ok, bueno, esos son temas que podemos tocar en otro momento. Ahora, otra pregunta o otro tema muy relevante es, regresamos a la esencia de este tema. Es, bueno, digo, ahora, número 2. Regresamos a la esencia de este tema y eso es, ¿cuál es la filosofía política del partido en general? Si estamos haciendo alianzas con partidos de la izquierda, y la izquierda incluye la izquierda moderada hasta la izquierda extrema, y la derecha lo mismo, que yo creo que PRI, PAN, no, a lo mejor no están tan diferentes en sus ideologías, pero digo, a final de cuentas es otro partido y yo no estoy de acuerdo con alianzas en general. Entonces, ¿cuál es la filosofía de política del partido? O sea, ¿solo quiere ganar elecciones y no tiene una filosofía bien constituida? ¿Una filosofía política? O sea, lo único que le importa es ganar y la filosofía política es irrelevante. Digo, eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando un político del PRI o de cualquier partido llega al poder, sea a legislar o gobernar, entonces su paradigma política de ver el mundo, de su filosofía política, de su ideología, de cómo lo quieran describir, es cómo va a tomar acciones. Bueno, claro, aquí en México todo viene de arriba para abajo. O sea, la federación, el partido que está en el poder, le dicta a todos sus gobernantes que están bajo ese color cómo gobernar. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero digo, esa es la realidad. Entonces, es un paradigma muy fijo dentro de ese partido. Para todos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es ese paradigma para el priista? ¿Cuál es? ¿En qué cree como servidor público? ¿Simplemente obedecer a la cúpula? Que tanto como que cuando sea un priista presidente, que el presidente le dicte a un gobernador, que el gobernador le dicte al municipio. Digo, tenemos 80 años con ese sistema de arriba hacia abajo y vean los resultados. O sea, el país no tiene resultados relevantes bajo ese modelo centralizado. Y yo en varios de mis artículos y en mi libro, El desafío sistémico, argumento
en contra de esa descentralización. Digo, el desafío sistémico, mi libro, es un poquito no sobre este tipo de temas, más asuntos internacionales, pero bueno, el argumento está ahí de lo malo que es la centralización de decisiones. Ahora, hemos visto que el PRI, como todos los otros partidos, cambian constantemente su ideología en los ciclos electorales, sea para una alianza, sea para convencer a la gente, y eso implica que solo le importa el poder y no le importa resolver los problemas graves del país. Y en los mismos resultados y en la situación en que está el país, la gente, etcétera, eso lo podemos ver. Eso es tan verdad ahorita con esta administración como las anteriores, seas PAN, PRD, PRI, no PRD, ¿verdad? Morena, PAN y PRI, que han gobernado este país. Vemos que esa es la realidad. O sea, no están fijos a una ideología. Es una ideología muy vaga. O sea, no tiene nada concreto más que algo en escrito en sus documentos, pero en política pública no está concreto. O sea, se va como que con la ola de la popularidad a nivel mundial, de lo que le dictan los países poderosos. Y créanme que la gran mayoría de la política económica, social y su gasto en México está dictada de cómo los países e instituciones internacionales como Fondo Monetario y Banco Mundial le dictan cuál va a ser la política interna de México. Créanlo o no, esa es una realidad. Ahora, otro aspecto de esto es esa realidad de las alianzas, y yo no voy a apoyar a un partido electorero, deja de decirles, ya no tienen, cuando hacen su alianza, ya no tienen una ideología clara. O sea, solamente tienen un objetivo. Y el objetivo es derrotar a Morena. Ok, sí, está bien, hay que derrotar a Morena, hay que lograr retomar el poder, etcétera, etcétera. Ok, pero cuando llegues al poder, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a regresar a todo lo mismo de lo anterior? O sea, las malas políticas públicas, ignorar a la militancia, seguir los mismos modelos económicos de siempre que no funcionan. O sea, digo, si está mal ahorita con Morena y el PRI no está ofreciendo nada nuevo ideológicamente, y eso se comprueba por su alianza, entonces, honestamente al ciudadano, ¿qué le importa si está Morena o si está el PRI? A final de cuentas a él le va igual. Y ese es un tema que nadie está tocando en términos de consecuencias de estas alianzas. El argumento principal de esta alianza es que el PRI tiene que ganar estas elecciones para quitar a Morena. ¿Okay? Eso es lo que yo estoy escuchando en los foros de priistas, en Facebook, comentarios de los amigos que he contactado del PRI, que son de toda la vida, ya sabes, hueso colorado, bla, bla, bla. Eso es lo que les importa más. Solamente tenemos que derrotar a Morena. Y luego, yo insisto, cuando lleguen al poder, bueno, digo, ellos dicen, hay que derrotar a Morena, y cuando lleguemos al poder, ahí ya armamos un plan de gobierno, armamos lo que sea. Digo, eso y nada es lo mismo, porque sabemos, ya cuando alguien está en el poder, ya todo lo que te prometió en campaña es irrelevante. O sea, a unos cuantos, ya sabes, siempre les va bien a uno que otro, que ya sabes. Pero a la gran mayoría de la gente, o sea, la sociedad en general, no ve ningún beneficio de tener a este político o a ese político de X partido. No, o sea, no hay nada, absolutamente nada concreto
en términos de filosofía política. Y digo, o sea, a lo mejor este tema no es muy relevante en ese sentido porque nadie en el partido, y créanme que, bueno, casi nadie, toma el tema de filosofía política, de ideología. Y de hecho, ni les importa la ideología. Dicen, no, no, lo único que importa es derrotar a Morena porque los odio, los odio, los odio, los odio. Y les pregunto, bueno, ¿por qué los odias? La respuesta en mayoría es que siempre los he odiado. Ok, pero ¿por qué odias? ¿Por qué los odias? ¿Qué es lo que odias? ¿Sí me explico? No sé. Pero el punto es que están tan aferrados a derrotarlos, y electoralmente obviamente eso es el objetivo, está bien, eso lo entiendo, pero no hay nada políticamente que va a reemplazar lo que están quitando. O sea, no hay nada. Ok, y eso es lo que a mí me fastidia más porque yo digo, ok, hay que quitar a Morena, estoy de acuerdo, no es mi partido y no me gustan sus políticas de izquierda, etcétera, ¿no? Ok, pero bueno, ¿qué están proponiendo? ¿Qué es lo que vamos a ver de diferente? No, es que va a estar el PRI. Bueno, Dios, va a estar, ok, pero digo, o sea, ¿y qué? Si los resultados son los mismos, aunque las políticas sean diferentes, si el resultado es lo mismo, que el país sigue subdesarrollado, que la gente tiene malos empleos, que pagan poco, que la violencia, que la droga, que esto, lo otro, a mí qué me importa que esté un priista o un morenista gobernando si el resultado es exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, como priista, hago esto. O sea, todo esto que es el podcast, saco ideas, trato de provocar el pensamiento más crítico dentro del concepto de social y político para que a ver si a alguien que está en este proceso político, tanto de mi partido como otros partidos, tengan otro criterio de cómo ver las cosas. Y luego ya le van agregando con sus experiencias, pero por lo menos que sepan que hay otras formas de pensar y no simplemente ser parte de la borregada y obedecer ciegamente y votar ciegamente y organizar ciegamente. O sea, no, eso no les sirve a nuestra nación, no les sirve a nuestra institución y mucho menos a nuestra comunidad. Ahora, yo siempre lo he dicho, ser electorero no le sirve a nadie y no sirve de nada. No sirve, no sirve, no sirve. Por las razones que les acabo de comentar. Entonces, si ya sabemos cómo termina esta película, y esa es de ser electorero, o sea, sabemos cómo se ha manejado eso siempre y ya sabemos cómo termina esto. Esta estrategia electoral de simplemente ganar a toda costa. O sea, y entonces es regresar a lo mismo. O sea, el mismo proceso político, las mismas instituciones, las mismas políticas públicas, los mismos grupos en el poder, en donde está el futuro en ello. O sea, en esa estrategia, ¿a dónde está nuestro bienestar? El bienestar de nuestros hijos, el bienestar de la nación. ¿A dónde está? ¿A dónde está en esa estrategia electorera? Yo diría que no está, porque eso no importa. Eso es algo que se va a ver después. Y así tienen 80 años. O sea, se va a ver después. ¿Ok? Ahora, muchos priistas, fíjate que este tema yo no sé cómo lo vean, porque digo, los priistas argumentan que el petróleo es de los mexicanos, pero apoyan políticas para ya sea, privatizar. Y los izquierdistas obviamente quieren que pertenezca al Estado, pero también están apoyando estas políticas generales de liberar el sector energético.
Digo, es que eso es, para mí ese es el problema, ¿no? De a dónde están ideológicamente. O sea, como que, digo, creo que no existe una ideología, aunque esté escrita en los documentos básicos de cada institución. O sea, yo simplemente siento que debemos ser más congruentes como figuras sociales ah, que damos nuestro voto, que participamos en el proceso político, sea como organizador, sea como partidista, sea como sea, de exigirle congruencia a nuestras instituciones políticas, partidos. ¿Ok? Ahora, otro tema que yo creo que es relevante es qué revela esta alianza del PRI. Esto lo comenté y la verdad, muchos priistas se molestan con mis observaciones y lo entiendo, digo, está bien, digo, no somos el podcast más provocativo de México si estaríamos nada más haciendo las cosas que a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Pero digo, yo creo que es importante realmente analizar las cosas y entenderlo a fondo, todas las implicaciones de lo que revela una alianza con estos dos partidos. Y lo primero que puse aquí, que voy a tocar, es que no tiene la confianza o los votos para ganar una elección solo. O sea, si el PRI está activamente buscando una alianza, es porque entiende la realidad política, que no tiene suficientes votos para ganar solo. Ok, eso lo entiendo, pero como les digo, a final de cuentas, yo no estoy a favor de alianzas políticas. ¿Por qué? Porque estás manteniendo partidos que no sirven de nada en el sistema político. O sea, esto tiene que ser como la selva del más fuerte, ¿no? Partidos débiles, adiós. Bye. Son instituciones que no sirven y no le dan nada a esta nación. Yo también estoy completamente en contra que se les dé un presupuesto público a los partidos. O sea, yo no estoy nada de acuerdo con eso porque yo he visto cómo todos los dirigentes de los partidos de todos los colores se dan una vida de lujo con el dinero público. Y esto lo veo en todos lados, seas de gobierno, seas del partido, seas donde sea. O sea, eso, digo, hay tanta pobreza en este país que yo no entiendo por qué le vas a regalar tanto dinero a estas instituciones políticas que están lideradas por gente con mucho dinero y con mucho poder industrial. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, eso es lo más preocupante, de que el PRI no tiene la capacidad de ganar una elección sola. Eso es preocupante. Eso es grave. Y debe de obligar, bueno, entendiendo esa realidad, eso debe de obligar al partido a cambiar. Pero el partido solo quiere regresar a lo mismo y eso no le sirve a la militancia. Por eso, la misma militancia en 2018, cuando AMLO arrasó con todo, por eso la militancia abandonó al PRI. O sea, porque llegó a un punto donde esa estrategia electorera, donde estos malos resultados en la nación, en el municipio, en el estado, simplemente llegó como que fue, ¿cómo dicen? Que la gota que derramó el vaso. Ok, eso fue, o sea, eso fue en 2018. Entonces, ¿por qué regresar a lo mismo? Y eso es a lo que me refería cuando sabemos el fin de esta película. O sea, vamos a regresar a lo mismo. Nos va a generar el mismo resultado. Digo, si no es ahorita, es en unos años. Va a ser lo mismo. Pero bueno, si nada más es la ambición de tener el poder, entonces creo que eso no importa, ¿verdad? O sea, que vuelva a pasar y se hacen de nuevo y otra vez, ¿no? Ahora,
Otra cosa que revela esta alianza es que los candidatos del PRI no tienen el apoyo del pueblo o la militancia. Eso creo que muchos priistas no están de acuerdo conmigo con eso. Bueno, corrijo ese comentario. Los priistas de alto nivel, que les he comentado esto, no están de acuerdo. La militancia, los que hacen todo el trabajo a nivel micro, comunidad, ya sabes, seccional, etcétera, ellos sí están de acuerdo con esa acertación mía. Entonces ahí vemos dos diferentes puntos de vista en el mismo prismo, la militancia. Ahora, una realidad que es que la mayoría de la población no le cree al PRI. O sea, los candidatos del PRI no tienen el apoyo. Bueno, sí, vamos a enfocarnos en el PRI. Los candidatos del PRI no tienen el apoyo del pueblo, no tienen el apoyo de mucha de la militancia, porque tienen la imagen de que no les creen. O sea, que dicen lo que sea para convencerlos que voten por ellos. Y acuérdense, hay un dicho en la política muy famoso que la promesa de campaña es el regalo más bonito que Dios nos ha dado. Y aquí en México se aplica, y bueno, en todo el mundo, ¿verdad? Se aplica sin piedad. Se les ofrece todo, se les ofrece todo solamente con ganar ese voto, y eventualmente no se les entrega nada cuando ya es poder ese candidato, ¿no? Esa institución. Entonces, hace y dice lo que sea para ganar elecciones. Eso lo sabemos, y se olvida de la militancia hasta el próximo ciclo electoral. Lo sabemos. Es algo que dentro de la militancia existe mucha queja. Los de acá arriba se aprovechan los de acá abajo, y es siempre la misma historia a final de un ciclo electoral, ¿no? Toda esta gente de acá está esperando algo acá, y te digo, les toca a uno, a dos, algo así, pero la gran mayoría que hizo los grandes trabajos, que sacó los resultados necesarios para garantizar la victoria, a ellos en gran parte se les olvida. Y a unos cuantos que son los amiguitos, que son estos, las amiguitas, etcétera, son las que les va mejor. Entonces, esa injusticia interna también cobró facturas en 2018. O sea, eso es una realidad y lo tenemos que aceptar. Ahora, eso es lo que acabo de mencionar. Lo sabemos, lo entendemos, que es una de las gran molestias de la militancia y las bases. O sea, eso lo sabemos. Si lo queremos aceptar o no es otra cosa, pero sí lo sabemos y lo escuchamos. Y las dirigencias siempre trata de que estas cosas no se escuchen, que no se comenten. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo que hay que escuchar todo, y más las críticas, porque todo el mundo te puede decir, qué bien, qué padre, wow, es de lo más máximo, ¿no? O sea, ok, eso no sirve de nada para mejorar tu política pública, tu institución, tu forma de trabajar, no sirve de nada. O sea, y esa es la realidad. Ahora, otro punto relevante en esta sección es ¿qué debilidad revela del priismo estas realidades de la alianza? Y específicamente lo que yo aquí quiero mencionar es que las elecciones de 2020 revelaron varias cosas. Ok. Y tengo un episodio de los resultados que lo podrían ver, que se los recomiendo para darle más contexto a esto, números más precisos. O sea, la misma cantidad de priistas salieron a votar en 2020 que en 2018. Aunque el PRI básicamente ganó todo en 2020. O sea, el año pasado, el PRI en sus elecciones en Coahuila, en Hidalgo y no sé si hubo en otro lugar, tuvo muy grandes resultados. Ok, perfecto, lo entiendo, qué bueno. Pero ¿qué creen?
es la misma cantidad de gente, priistas, que votaron en 2018. Y eso implica mucho, porque obviamente implica que los morenistas no salieron a votar. Y los priistas que votaron por Morena no votaron para ninguno. O sea, no se regresaron a votar por su partido. Y eso es verdaderamente preocupante. ¿Por qué? Porque ese ya no es un priista que va a votar por el PRI solamente porque es PRI por ir en contra de Morena. Eso no lo va a hacer. Entonces, es preocupante porque entonces ¿a dónde o de dónde vas a sacar esa cantidad de votos en una elección nacional o de gobernador, inclusive diputados, senadores, cuando realmente exista cuando revivan ese movimiento de elecciones por medio de Morena? Digo, Morena tiene como que ese capital político ahí y no lo está utilizando hasta que realmente importe. Y las elecciones de Hidalgo y Coahuila evidentemente no le importó mucho a Morena y no hizo mayor esfuerzo para sacarlas adelante. O sea, eso es una realidad. Y mucha de la gente, o sea, yo estoy hablando de priistas, porque muchos priistas se fueron a Morena y eso es preocupante, pero no regresaron al PRI en esta elección de 2020. No votaron. Sí ganó el PRI, ok, pero ganó con la misma cantidad de votos que tuvo en 2018. Eso es preocupante. Estadísticamente eso es preocupante. Ahora, los priistas que votaron por Morena no votaron por ninguno y en este último ciclo en 2020 no votaron por ninguno. Y eso es preocupante porque no hay forma de convencerlos de regresar a esta institución si no hay algo nuevo que los está atrayendo. Hay que entender por qué se fueron. Hay que entender por qué no votaron en 2020. Y yo creo que el partido no está haciendo ningún esfuerzo por realmente entender estas cosas. Yo estoy tratando de aquí de poner un argumento de por qué o sea, por qué esos priistas se fueron y por qué no han regresado. Y tiene mucho que ver con identidad, tiene mucho que ver con simplemente ser un partido electorero, tiene que ver mucho con resultados, tiene que ver mucho de la forma que se conduce el partido con la misma militancia. O sea, todos estos son factores y realmente se tiene que estudiar. Y no simplemente que un líder diga, no, eso no es cierto, la militancia esto, y que esto, yo conozco al PRI, yo llevo 20 años en el PRI, llevo 40 años en el PRI, llevo toda mi vida en el PRI, y esto es la realidad. Y solamente porque es un dirigente muy alto, un gobernante muy fuerte, o X, ya todo el mundo le cree. Pues, ¿qué crees? Eso y nada es lo mismo. No es más que opinión y no tiene nada para respaldar esa observación de él o de ella. ¿Ok? Entonces, opiniones son, ya sabemos, todo el mundo las tiene, pero hay que respaldarlas. Y el argumento que yo estoy diciendo hoy se está básicamente respaldado por la investigación que hice en el episodio 4 o 5, ya no me acuerdo, donde analicé los números de los resultados de la elección. Y eso es lo que yo encontré. Que no hay ningún cambio de votos en cantidades de 2018 a 2020 en el priismo, a nivel nacional y a nivel de los estados que hubo en elecciones. Ahí los números de diferencia fue que un sector muy grande no salió a votar. Y eso genera una serie de otras preguntas que se deben de contestar. Ok, ahora, ¿qué más? Esos priistas que se fueron en 2018, no regresaron en 2020, eso ya lo cubrimos. Y con estas alianzas para 2021,
como les digo, yo no veo que estén regresando. Ok, tal vez la alianza les va a generar esos votos extras que necesitan de estos priistas que se fueron, pero quién sabe, ¿eh? Porque digo, yo no conozco a muchos panistas que van a votar por un candidato de alianza que es priista. O sea, dicen, "Nah, yo por ese cuate, ese candidato yo no voto. A mí me vale madre, ¿no? Ya sabes, de que gane Morena otra vez. O sea, yo conozco a muchos panistas que simplemente, el mismo odio que los priistas le tienen a Morena, panistas le tienen al PRI. Digo, obviamente hay panistas que están arriba, que hacen negocios con cualquiera en términos de partido que esté en gobierno, y a ellos les vale. Pero mucha de la militancia que es muy joven, empresarial, etcétera, ellos no van a votar por una figura política que no bajan de ratero, que no bajan de corrupto, etcétera. Y a ellos básicamente les da igual quién esté en el poder. O sea, no les importa si está Morena, está el PRI, porque PAN, pues obviamente ni están ellos en el poder. Entonces a ellos no hay gran beneficio en esta alianza, más que rescatar sus registros. Entonces, digo, si los de PAN no salen a votar en un porcentaje relevante y tampoco los del PRD, entonces el PRI no va a recuperar esos votos perdidos por la militancia que se fue. Y eso es una realidad. O sea, eso es una realidad que yo creo que no está considerando el partido cuando realmente analiza los resultados de las elecciones anteriores, porque piensa que una alianza les va a resolver los problemas, cuando los problemas son mucho más estructural dentro del partido. Y digo, no resuelves el problema estructural. Es una propuesta, como que un arreglo, no sé, simple, que no te resuelve el problema, simplemente como que te da alivio un poco de tiempo, pero se va a volver a descomponer. Y eso es donde estamos con el partido. Y ahora, una cosa que yo igual quiero mencionar es las propuestas que estamos escuchando, las posibles propuestas que estamos escuchando y que hemos escuchado dentro de la política ideológicamente es eso de, bueno, le preguntas, bueno, ¿qué vas a proponer como partido? O sea, como candidato, ¿qué estás proponiendo? Y siempre es algo como más y mejores empleos, más y mejor educación, más y mejor esto y más y mejor lo otro. O sea, eso y nada es lo mismo, lo sabemos. Yo quiero saber cómo lo vas a hacer. O sea, ¿cómo vas a mejorar esto? ¿Cómo lo vas a hacer? Y yo creo que esa es una pregunta que ustedes, al quien sea que sea candidato, ustedes deben de preguntar. O sea, a ver, ¿cómo lo vas a lograr? No, pues que inversión extranjera para más empleo y no sé qué rollo. Ok, déjales digo ahorita que ese modelo de inversión extranjera no les sirve al país y es un modelo neoliberal que solamente está diseñado, estructurado en el sistema internacional para explotarte. O sea, ¿cuántos de ustedes han trabajado en una maquiladora? Y les aseguro que no duraron mucho tiempo ahí, porque es un trabajo pesado, les pagan muy mal, les tratan muy mal, y no es un trabajo que la gente quiere. Entonces, eso de inversión extranjera es equivalente a no tener una política económica para tu estado, para tu municipio o para tu país. Y esto yo lo he argumentado durante 20, 30 años, ya no sé cuánto tiempo he estado asesorando en economía. Y yo siempre estoy en contra de ese modelo de inversión extranjera. Inversión extranjera, o sea, inversión extranjera no les sirve de nada. O sea, digo, no resuelve los problemas reales del país. Si traes una maquiladora que hace vehículos como la Volkswagen o algo así,
Ok, para 5,000 personas, más o menos, les sirve muy, muy bien, les mejora la vida a ellos, porque es una empresa grande, tiene una forma de trabajar muy, muy formal y sí funciona. Pero la inversión extranjera, eso es la excepción. O sea, porque la mayoría no son así. 99% no son así. O sea, 99, el resto del 99% son fábricas, maquiladoras, generan muy poco empleo, no le dan nada de valor a la comunidad, al Estado. Y además, el Estado que quiere atraer esa inversión les regala básicamente el terreno, el agua, la luz, les pone fondos para entrenar a su gente. O sea, le cuesta mucho más al Estado que lo que va a generar en beneficio social esa inversión. Y además, la gran mayoría de esa inversión se gasta fuera del país, en la maquinaria, porque en México no hace esa maquinaria. Mucha de la maquinaria en muchas de las maquiladoras no se hace en México. Entonces, tienes los trabajos mal pagados, tienes algunos cuantos que sí son a nivel ejecutivo, pero en general no cambias nada de la realidad del país, nada. Por eso hay tanta migración hacia el norte de México. Es, digo, tenemos desde la época de Salinas que hay mucho inversión extranjera o mucha inversión extranjera, y es cuando los números de migración a Estados Unidos son los más altos, desde Salinas para acá. Entonces, eso es un indicador que eso no sirve. All right, ahora, hacer lo que sea para ganar una elección. Y ya lo hemos tomado. Eso lo sabemos. Eso es una realidad. Yo creo que si queremos realmente una institución política que valga la pena, voces como yo dentro del partido, que son críticas y analizan los resultados y analizan las políticas públicas, y tratan de dar un argumento concreto de lo que está pasando, son voces que se tienen que escuchar, no, o sea, sí escuchar, pero tiene que haber más de esas voces. Y si ustedes no están dispuestos a arriesgar su espacio en el partido o decir o levantar la voz y decir, ¿saben qué? Esto no funciona, no lo vamos a hacer. O sea, porque una cosa es decir no va a funcionar y otra cosa es no hacerlo. O sea, ¿sí me explico? O sea, el partido es de la militancia, pero nos han hecho creer que es de unos cuantos pocos que controlan la institución. No es así. El partido le pertenece a la militancia y si la militancia no toma el control de su institución, yo no sé cuál va a ser el futuro del partido. Ahora, si en 2021 esta alianza fracasa porque de alguna forma u otra todos esos que no votaron en 2020 salen a votar en contra del PRI, dime cuál va a ser el futuro del partido. Digo, yo lo veo muy preocupante y si ustedes no toman cartas en el asunto y empiezan a darle dirección al partido, concretar bien la ideología y partir de ahí, entonces yo no le veo mucha relevancia al partido, porque por eso gente, candidatos políticos se brincan de un partido a otro, de un partido a otro, porque no hay ideología, o sea, la ideología es de lo menos. Lo único que les importa es ganar, ser el candidato y ganar. Digo, ¿esto de qué nos sirve a la sociedad? No nos sirve de nada, de nada. Entonces, esa es una posibilidad. Y otra posibilidad, si el partido gana, controla, no sé, un estado, tiene más representación en el Congreso. Lo que yo quiero saber es qué va a legislar, cómo va a gobernar, y si es sustentable este tipo de alianza. Porque como yo les digo, yo no soy de izquierda, yo sí soy derecha,
Bueno, digo, todo depende de la política pública, ¿no? Yo creo que la ideología política es algo muy complejo y yo igual no me categorizo de un lado u otro en ese sentido. Simplemente hay ciertas políticas que son base para mí y de ahí sale todo lo demás. Pero sí he estado en el partido, digo, desde que he visitado México toda mi vida. Bueno, digo, nací en México, pero digo, desde que regresé ya de adulto y las veces que he participado tanto en gobierno como en política, es la única institución que yo realmente he participado. Y a mí no me gusta la idea de estar brincando de un partido a otro por espacios, ¿no? Eso es irrelevante. Yo no, ni me interesan espacios, ni quiero espacios. Yo tengo mis espacios en Estados Unidos, en mi partido allá. Pero quiero contribuir porque yo he formado a muchos jóvenes, yo he formado a mucha gente que tiene otra ideología y que, digo, no se revelan de ser, por decir, de mi grupo o gente que yo formé porque no puedes ser crítico dentro del partido si realmente quieres alcanzar los altos puestos. Simplemente tienes que decir sí, 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 y obedecer ciegamente y punto. Digo, y a mucha gente eso está bien, ok, para ellos está bien, pero para la sociedad, para la militancia, para el bienestar del país, no está bien. No está bien. All right, ok, bueno, ese es el tema de hoy. Nos pasamos un poco de tiempo, pero digo, yo creo que nos sirvió de comentar estas cosas. Acuérdense, si les gusta el contenido, si quieren seguir viendo más videos de este tipo, comenten, regálenos un like, suscríbanse, la campanita para que vean cuando sale un nuevo episodio estén avisados o cuando sean otras cosas que estoy haciendo con el podcast. Digo, apoyen al proyecto. Yo creo que tiene muchas posibilidades de ser por lo menos una voz que no es simplemente repetir todo lo demás. Y eso hace mucha falta en este país. Entonces, muchísimas gracias. Yo soy Ignacio Cruz. Este es Búnker Político, el podcast político más provocativo de México. Muchísimas gracias. Chao.